el tema que hemos estado desarrollando con respecto a la oración, donde hemos hablado del sujeto, del predicado y de los complementos del verbo, ¿no? Entonces vamos a aprovechar la clase del día de hoy para eso, para resolver dudas, pero ojo, dudas concretas, ¿no? Em, no vamos a ponernos a hablar otra vez desde cero de cierto complemento o este tipo de situaciones, sino preguntas específicas, ¿no? Que necesiten por ahí resolver. Y bueno, ayer lo estuvimos haciendo a través de estos ejercicios. Mi idea es que hagamos algo similar el día de hoy. Les voy a poner otras cuantas oraciones y que pues hagan la actividad, ¿no? Hagan la dinámica que estuvimos realizando ayer, lo de pensar en el sujeto, en el predicado, en los complementos y pues nada, ahí yo creo que la idea de practicar por último de esa forma, pues nos ayudará a que nos demos cuenta de qué nos está fallando o qué no se está entendiendo del todo. Pero antes de iniciar con ese ejercicio o con esas cuantas oraciones, les pregunto directamente, ¿no? Si tienen alguna pregunta específica sobre alguno de los temas que se han desarrollado a lo largo de esta unidad. Sí, recuerden que les había comentado, Mesa, que el día lunes vamos a tener examen de la siguiente semana, obviamente. Entonces, eso, el lunes hay examen. Bueno, en lo que piensan, si hay alguna pregunta de forma concreta, les voy a compartir la pizarra para las oraciones que van a trabajar ahorita. P Vamos a mayúscula. poner por aquí, déjenme quitar el sonido, repaso. Y es la misma dinámica, como les decía, ¿no? Identificar o hacer el análisis sintáctico de las oraciones. Ambos complementos, Jerónimo, pero ¿cuáles ambos? Tenemos varios complementos, ¿no? Complemento directo, indirecto, atributo, predicativo y circunstanciales. Entonces, no sé a cuál te refieres o a cuáles te refieres por ambos. Identifica el sujeto, predicado y los complementos en los siguientes enunciados. No, Navarro, los exámenes los hacemos en Google Forms. Son de opción múltiple, los exámenes que les aplico por la modalidad en la que nos encontramos. Obviamente no les puedo hacer un examen de forma diferente, em, pero sí, son de opción múltiple. Les pongo el link en el grupo de Classroom y ya ustedes acceden a ese link en cierto periodo que les doy para hacer el examen y los que terminen en el periodo pues son los que se revisan y los que no, evidentemente pues ya no alcanzan a ser entregados, ¿no? Entonces así es como los hacemos. Todo por Google Forms, ¿vale? Los 5 complementos que Chavarrieta. Les reitero, preguntas concretas, ¿eh? Eh, Me parece bastante inaceptable que se me digan que tienen dudas con el complemento directo o indirecto o con los 5 complementos si no es una pregunta concreta, ¿no? O sea, ¿qué del complemento directo? No puedo hacer la sustitución, no sé qué pronombre sustituyen al complemento directo, no sé qué pronombre sustituyen al complemento indirecto, no sé cómo identificar al complemento circunstancial del lugar. Eso es una pregunta directa, ¿vale? Entonces, ahí, porque si nada más me dicen complemento indirecto, pero ¿qué? ¿No? Es como cuando piden asesorías y ese es el problema de pronto en las asesorías y más bien vayan pensando en eso cuando pidan asesorías, porque no sé si ya leyeron, ¿no? Ya leyeron su reglamento para las asesorías. Deben llegar con preguntas concretas. Recuerden que, por ejemplo, las asesorías no consisten en dar toda una clase nuevamente, ¿no? Sino que eligen un subtema específico dentro de las distintas unidades que hayan revisado por ahora
y efectivamente tendrán que plantear una pregunta concreta, ¿no? Entonces no pueden llegar ahí como nada más a decir, ¿qué pasa con el complemento directo, ¿no? ¿O qué pasa con el complemento indirecto? Si no sabemos cómo específicamente identificarlos, pues por eso hemos dado toda la cantidad de características que hemos llegado a mencionar, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a ir platicando con estos ejemplos que les voy a poner. Entonces, las preguntas que van planteando hasta ahora que tienen que ver con el identificar ciertos complementos, las vamos a resolver con el ejercicio que a continuación les pongo. Entonces vayan copiándolas y hacen el proceso. Ahorita lo vamos comentando, ¿vale? Perdón, la voy a cambiar un poco. Voy a poner oraciones simples nada más para que no se complique tanto. Si sabemos en complemento directo, me imagino que si sabemos identificar, dices, ¿no, Varela? Si sabemos identificar el complemento directo e indirecto, pero a fuerza las debe de sustituir la oración. Ojo, el ejercicio de sustitución es para que puedan hacer en el complemento directo e indirecto. Recuerden que, ¿cuál es la intención del ejercicio de sustitución? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué hacemos la dinámica de sustituir al complemento directo y al indirecto? Claro, ¿no? Tiene que ver con aspectos de coherencia, es decir, para que podamos responder algunas preguntas que se plantean en el examen, ¿no? Estas preguntas que consisten en identificar las oraciones escritas correctamente o donde las palabras se relacionan de manera correcta, ¿no? Donde efectivamente se esté usando bien el complemento, es decir, el pronombre que sustituye al complemento, o para que podamos hacer estos ejercicios de rellenar los espacios, ¿no? Con los pronombres la, las, los, etcétera. Entonces, por eso hacemos la dinámica de la sustitución, para que puedan practicar de cierta forma cómo quedaría ese enunciado en un contexto en el que se podría llegar a encontrar en el examen específicamente, ¿no? Efectivamente, para saber si en el examen se están utilizando bien los pronombres, ¿vale? Los árboles grandes. Ok, vamos a revisar. Con estas seis empezamos, ¿vale? Eh, si lo hago como mental, algunas oraciones debo de sustituirlas a fuerza. Mm, sí me queda claro. Si lo hago mental,
no alcanzo a entender tu pregunta, creo, Varela. O sea, no entiendo cuál es la intención de que preguntes lo que estás preguntando. Ahorrarte tiempo, no hacer la dinámica, ¿hacia qué va, no? ¿Qué quieres? ¿A qué quieres llegar con la pregunta específicamente, no? El punto es que si lo quieres hacer mental, lo puedes hacer mental. El punto es que lo hagas bien, ¿no? La sustitución, al momento de pensar en la sustitución, que lo hagas bien, ¿no? Si no lo quieres escribir, pues ya es tu problema, ¿no? Es tu decisión y tú llevas tus apuntes y tus ejercicios de la forma en la que lo desees. Si te queda claro, eso es lo importante, porque tú misma dices ahí que te queda claro, ¿no? Entonces, si te queda claro cuál es la dinámica, qué es lo que tienes que hacer y para qué sirve, perfecto, ¿no? Entonces, ya les he comentado, ¿no? No hace falta que me pregunten si tienen que escribir, no hace falta que me pregunten este tipo de aspectos que tienen que ver más con cuestiones de pereza probablemente, porque siempre les voy a dar este tipo de respuestas. Entonces, si lo sabes hacer, perfecto, ¿no? Bueno, entonces vamos con estas 6 oraciones. Empezamos con la primerita específicamente y aquí vamos poniendo atención para aquellos que tengan la duda específicamente de los complementos, ¿no? Vamos viendo, vamos señalando y comentando a qué nos referimos con los aspectos del complemento directo y escuchen lo que vamos diciendo sobre cómo los vamos identificando. Recuerden el proceso. ¿Cuál sería el primer paso con respecto a identificar el sujeto, el predicado o los complementos en una oración específicamente? El verbo, ¿sí? Entonces, eh, disculpe que le diga esto, lo que pasa es que en el grupo de WhatsApp están poniendo que le hagan preguntas, así es que por eso a cada rato le preguntan cosas así. Pero preguntas de qué? A ver, este, vamos a ir como aclarando la situación, que hagan preguntas de qué. Como para que simplemente, sí, no te preocupes, como para que simplemente se hagan preguntas y ya, o cuál es la idea de lo que quieren hacer con hacer preguntas. Ah, ok. Bueno, gracias. Eh, pues por ahí ya hacer preguntas obvias o para que usted se desespere. ¿Y por qué? ¿Cuál es la intención de eso? ¿Cuál es la idea de querer que me moleste con ustedes o que les llame la atención o algo parecido, ¿no? ¿Cuál es la dinámica ahí? ¿Qué quieren lograr con ello? A ver, cuéntenme. Yo creo que es momento de que podamos solucionar lo que sea que esté sucediendo, ¿no? ¿No creen que, ojo, deberían ser más conscientes de cuál es la idea de tomar el curso? ¿Por qué ustedes han decidido pedir a sus familiares, a sus papás, ¿no? Específicamente, que, que les paguen un curso que les cuesta 50,000 pesos en promedio? No sé exactamente cuánto cuesta ahora, ¿no? Este, pero que cuesta 50,000 pesos en promedio con la única intención de querer molestar a alguien, ¿no? Cuando creo que el objetivo o la intención principal debería ser aprender, ¿no? Su intención como estudiantes y como personas que intentan entrar a la facultad específicamente, eh, pues debería ser esa, ¿no? O sea, como poner atención, sí hacer preguntas, evidentemente, porque es obvio que tenemos que hacerlas para tratar de responder estas dudas que se puedan generar, pero no con la intención de querer molestar al otro, ¿no? No con la intención de querer molestarme a mí. Al final digo, ok, yo me puedo molestar, yo me puedo, les puedo llamar la atención porque no están estudiando y lo que sea, pero ¿de qué servirá, ¿no? Específicamente. Entonces... Ahí la cuestión tendría que ser, en concreto, sí hacer preguntas, pero para resolver esas dudas, ¿no? Y que ustedes específicamente puedan tener mayores posibilidades de aprobar ese examen, ¿no? Recuerden que es un examen que es muy competido. Recuerden que van a estar en un contexto en el que pues, no son los únicos. O sea, hay muchos cursos que ofrecen o muchos institutos que ofrecen el curso también de ingreso a la universidad. Es cierto que el Sulma ya tiene la mayor cantidad de aceptados en medicina, así ha venido siendo en los últimos años,
pero no significa que sean ni los únicos, ni tampoco significa que porque ya están inscritos en el curso ya pasaron su examen en automático. Y entonces tengan en consideración eso, ¿no? O sea, más bien, sí, está perfecto que hagan preguntas, como se los he comentado, pero hagan preguntas que les enriquezcan, hagan preguntas que les ayuden a responder sus dudas y a por ahí a tener como esta cuestión de un mejor desempeño, un mejor entendimiento, ¿vale? Entonces, pues no caigan como en estas situaciones como de querer generar algún tipo de cuestión extraña o algún tipo de vibra extraña o lo que sea que se les haya ocurrido. No digo que a todos, sino a ustedes específicamente, a algunos, a los que lo hayan hecho con la intención que lo hayan hecho. No tienen 15 años, ¿no? No tienen 10 años. Son prácticamente adultos y deberían ser más conscientes. Pues de lo que pueden generar con sus palabras, con sus intenciones y de lo que quieren lograr, ¿no? Entonces, yo creo que esto no suma ni a la clase, ni a su desempeño, ni a sus intenciones de querer aprobar el examen y entrar a la facultad. Así que, pues mejor preocúpense por lo que es importante, ¿no? Y dejen de lado como cuestiones infantiles, ¿no? Porque me parecen básicamente niñerías, ¿no? O boberías específicamente. Entonces, pues no sé, no pierdan su tiempo en esas cosas, ¿vale? Enfóquense, preocúpense por ustedes, por lo que ustedes hacen, por lo que ustedes quieren y van a ver que todo va a salir de acuerdo a lo que han venido planeando, siempre y cuando hagan el esfuerzo necesario, ¿vale? Entonces, pues por ahí vamos a dejarlo ahí nada más, ¿no? No le vamos a dar mayor importancia. Gracias por hacerme saber que algunos de ustedes o algunos de sus compañeros tienen esta intención de querer hacer molestar y tal, simplemente a lo mejor porque están aburridos o no les interesa otro aspecto de la clase, pero vamos a trabajar con los que sí quieran trabajar, ¿no? Entonces, para las personitas que sí estén interesadas y demás, pues vamos a enfocarnos a la clase, ¿vale? Entonces, por ahí nada más vamos a de pronto descartar algunas preguntas que no aporten, es lo que voy a hacer de aquí en adelante, las preguntas que no sean relevantes o que no aporten específicamente a la clase y al entendimiento de los temas, pues las vamos descartando, ¿vale? Y retomamos entonces las que sí ayuden, las que sí sumen. ¿Qué les parece? Entonces, simplemente le dijeron bromeando, pero pues de lo que están en el grupo yo les dije que no dijeran y quedamos, ¿qué? Que solo era broma entre nosotros. Ya los que sí preguntaron son cosa aparte. Bueno, entonces, pues ya ustedes sabrán, ¿no? Ustedes sabrán lo que está sucediendo ahí entre ustedes en su grupo, finalmente, en su grupo de WhatsApp. Si lo dicen de broma o no, también esa es como la cuestión ahí. De pronto, algunos de sus compañeros no lo notaron como broma y lo creyeron cierto, ¿no? O sea, si están diciendo ahora que era un juego y que era una broma y tal, pues algunos de ustedes, algunos de sus compañeros, les repito, lo pensaron como algo real y por eso lo están haciendo saber, ¿no? Por eso me están diciendo que querían generar como cierta molestia o algo parecido. Entonces, por eso les digo, hay que ser cuidadosos con nuestras palabras. Recuerden que el lenguaje tiene mucho poder, ¿no? Y entonces, lo que yo diga y cómo lo diga puede afectar de forma positiva o de forma negativa a mí y a los que me rodean y a las personas que estén en mi entorno. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que dicen y con cómo lo dicen, ¿vale? Eso es bien importante que lo tengan en consideración. Ok, bueno, vamos con la primera. El estudiante cree las cosas que el profesor le dice. Ojo, recuerden, tenemos que identificar primero al verbo. Entonces, en este sentido, ¿cuál es el verbo que nos interesa? Cree, claro, ¿no? Entonces, desde ahí partimos con la situación del sujeto. Obviamente, el sujeto para este caso tendrá que ser el estudiante, ¿no? Muy bien. Estoy aquí nada más señalando como los colores que vamos a estar utilizando para que podamos verlos fácilmente. Y entonces, si ya sabemos que el estudiante es el sujeto, claro que el resto de la oración tendrá que ser el predicado, ¿va? Pensemos ahora, ¿qué tipo de verbo tenemos en el predicado que está funcionando como el núcleo?
¿Cuál es el tipo de verbo que tenemos aquí para el verbo cree, que está funcionando como núcleo? El estudiante cree, pero me está dando más información, ¿no? Específicamente. Entonces, si me está dando más información, recuerde que es un verbo transitivo, ¿vale? Entonces, para todos aquellos que tienen la duda de cómo identificar el complemento directo, escuchen esto. Yo voy a tener un complemento directo en el predicado, ojo, si ya identifiqué el sujeto y el predicado, los complementos recuerden que solo los vamos a encontrar en el predicado. Por eso una vez que hemos dicho que el estudiante es el sujeto, pues ya lo dejamos un poco de lado, ¿no? Nos vamos a enfocar al predicado específicamente. Y entonces, si en mi predicado tengo un verbo que es transitivo en concreto, ahí forzosamente tendrá que haber un complemento directo. Y recuerden que el complemento directo es este complemento que me ayuda a completar, ¿no? A completar el significado del verbo que es transitivo. Por ejemplo, no podemos decir simplemente el estudiante cree, se queda incompleto, ¿no? Falta ahí algo en el enunciado o le falta algo al verbo para que alcance a completar su sentido, porque si no, no alcanza a entenderse. Entonces, todo el resto de la oración, específicamente las cosas que el profesor le dice, todo eso es lo que va a funcionar como el complemento directo, no nada más las cosas, porque ¿qué pasa ahí con las cosas? Pues que tiene una relación bien estrecha y directa con esta idea de que el profesor le dice. Entonces, esto es algo similar a lo que habíamos visto en el ejemplo de ayer, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos que de pronto en un complemento podemos llegar a encontrarnos otro verbo, ¿no? Específicamente. Entonces, modificador directo, el, claro, en el caso del sujeto, ¿no? Bien, entonces aquí no vamos a marcar más que los núcleos y los nombres de los complementos o de los sintagmas, ¿no? Entonces aquí tenemos sujeto, tenemos la idea del predicado, ya sabemos que cree es un verbo transitivo y que las cosas que el profesor le dice son el complemento directo. Recuerden, por ahí entonces, si se me está complicando identificar al sujeto, perdón, al complemento directo, recurran a la pregunta, a ver si les funciona. Y recuerden que la pregunta básica es el qué. ¿Qué cree el estudiante? Recuerden que las preguntas se aplican a el verbo, ¿no? Específicamente, ¿vale? Y quedaría el estudiante le cree cuando, no, no el estudiante le cree, ¿no? Porque si hago la sustitución del complemento directo, ¿qué cosas son las cosas? Como género y como número. ¿Cómo quedaría la sustitución acá? Las cree, ¿no? Exacto, sería en un plural femenino, porque las cosas son un plural femenino, ¿no? El estudiante, ay, perdón, el estudiante las cree. Entonces, por ahí la compañera que decía, hacer simplemente la sustitución de forma mental está bien, ¿no? Pero efectivamente tendríamos que decir las cree, porque, ojo, vean, buscamos la concordancia con el complemento directo. El complemento directo tiene un montón de palabras acá, ¿no? Pero lo importante de este complemento directo son las cosas, ¿no? O el sustantivo cosas específicamente. Por eso debemos buscar la concordancia de la sustitución de ese complemento con cosas en concreto, ¿vale? Entonces ahí las cosas serían específicamente el núcleo de todo ese grupito de palabras que estamos señalando como complemento directo y al hacer la sustitución tendría que ser en plural femenino. ¿Se acuerdan lo que decíamos ayer? Aquí como tenemos dos verbos, pues tenemos finalmente, ¿cómo se llama? Esta situación de que podríamos encontrar otros complementos. Entonces, si por ahí algunos de ustedes están pensando que le es un complemento, ¿qué sería? Indirecto, efectivamente, tendríamos esta cuestión de que le está refiriendo a un complemento indirecto, ¿no? Claro, es correcto. Lo que dices, Vázquez, el estudiante sería el complemento indirecto, pero el complemento indirecto ¿para quién? Para el verbo decir, ¿no? Ya no para el verbo creer, sería el complemento indirecto para el verbo decir específicamente. ¿Por qué cosas es el núcleo en este complemento directo? Porque recuerda que los complementos directos son sintagmas nominales, o sea, un grupito de palabras donde la más importante va a ser un sustantivo. Y entonces recuerda y recuerden que los sustantivos que están introducidos por el determinante, en este caso cosas, es lo que se va a desempeñar como el núcleo, pero como el núcleo del complemento directo nada más, ¿sí? Vean cómo está dentro del recuadro que estoy señalando de complemento directo. El núcleo del predicado es cree, en este caso.
¿sí? Pero dentro del núcleo de complemento, perdón, dentro del grupo de palabras que funcionan como el complemento directo, el núcleo es cosas, ¿sí? O sea, la más importante de todo ese otro grupo es cosas específicamente, ¿vale? Y bueno, ya estábamos comentando de que SL es efectivamente el complemento indirecto, pero el complemento indirecto del verbo decir. ¿Se acuerdan que decíamos, podemos tener una oración dentro de otra oración? Y es lo que está sucediendo en este primer ejemplo, que tenemos una oración dentro de otra oración. ¿Cuál sería la primera oración en esencia? El estudiante cree las cosas, ¿no? La segunda oración sería que el profesor le dice. Obviamente, que el profesor le dice depende de todo lo anterior. Por eso lo estamos ahí encapsulando o encerrando dentro del predicado a todo junto, ¿vale? Vamos a nada más a señalar estos aspectos porque nos estamos enfocando en el verbo central, en el verbo principal específicamente. Así es, delegado. Ese las, al hacer lo que tenemos después del igual, ese las sale de sustituir las cosas del complemento directo, ¿no? El estudiante las cree. Entonces, si tú tuvieras que hacer la sustitución del complemento directo de las cosas, dirías eso, ¿no? El estudiante las cree y sabemos que entonces ese las está sustituyendo a las cosas. Bien. Veamos el segundo ejemplo, que ya los siguientes son oraciones más simples o menos complejas porque solo hay un verbo. Les dije que les iba a poner nada más oraciones con un verbo. Dos, los árboles grandes muestran varias grietas en sus troncos. ¿Cuál sería el sujeto acá? Claro, ¿no? El sujeto, recuerden, verbo muestran. ¿Quiénes muestran? Ahí pueden recurrir a la pregunta. ¿Quiénes muestran grietas en sus troncos? Los árboles grandes. Muy bien. Ahí tendríamos esta situación, ¿no? Grandes, junto con el adjetivo, ¿eh? Recuerden que no le podemos quitar la característica al sujeto. Se va todo junto. Árboles sería el núcleo, la sería modificador directo, lo mismo que grandes sería modificador directo de ese núcleo, árboles. Nada más voy a señalar el núcleo. Bien. Evidentemente, el resto de la oración tendría que ser el predicado. Sí, así es, Pacindo. Si hiciéramos la sustitución, sería de ese modo en el que lo estás escribiendo, ¿no? ¿Qué tipo de verbo es mostrar? ¿Está funcionando como algo transitivo o como algo intransitivo? Transitivo, ¿no? Porque no puedo decir nada más, los árboles grandes muestran. ¿Muestran qué? ¿No? Varias grietas. Ahí sería, ¿qué sería entonces varias grietas? Bien, complemento no indirecto, sino directo, ¿sí? Varias grietas es el complemento directo, ¿ok? Ok, recuerda que el complemento indirecto es un sintagma preposicional, o sea, el complemento indirecto va a ir introducido siempre por preposición. Ok, ahorita lo comentamos en este ejemplo, Brito. Entonces, esto es el complemento directo. Para ahí, efectivamente, en sus troncos, piensen, ¿es información que podríamos omitir o es información que necesitamos? ¿Necesitamos ahí en sus troncos para que se entienda la oración? O si no lo tuviéramos, igual se entendería. Es omisible, ¿no? Definitivamente podríamos no tenerlo y no pasa absolutamente nada. Recuerden, ¿qué nos indica esto? Que seguramente eso es un complemento circunstancial, ¿no? Efectivamente, sería un complemento circunstancial del lugar. La pregunta sería, ¿dónde? ¿Dónde muestran varias grietas los árboles grandes? En sus troncos, ¿no? Entonces, esta sería la situación con respecto a este otro ejemplo, en sus troncos específicamente. Entonces, ahí respondemos a un dónde. Por lo tanto, complemento circunstancial del lugar. Y ahí sí pudimos identificar todos los elementos porque solo hay un núcleo verbal, ¿no? Les digo, nos vamos a enfocar más a las otras oraciones para que sea más concreto teniendo un solo verbo. Entonces, por ahí me están preguntando que les cuesta trabajo identificar el núcleo del complemento directo. Brito y los que tengan la duda de identificar el núcleo del complemento directo para hacer la sustitución, piensen que se hace de la misma forma en la que identificamos, perdón, el núcleo del sujeto. Lo van a hacer de la misma manera. Si ustedes pueden identificar al núcleo de un sujeto, va a ser lo mismo o la misma situación para el núcleo de un complemento directo, porque recuerden que tanto sujetos como complementos directos son el mismo tipo de sintagma, ¿no? Ambos son sintagmas nominales, lo que significa que tendrán como núcleo a un sustantivo.
La palabra más importante será un sustantivo y que pueden tener modificadores, ¿no? Artículos, adjetivos o determinantes en general, por ejemplo, otros sustantivos, ¿vale? Entonces, efectivamente, ¿cuál sería el núcleo aquí en varias grietas? ¿Qué palabra es más importante? ¿Varias, que solo es un determinante, o grietas, que es el sustantivo? Grietas, ¿no? Efectivamente. Entonces, sería de la misma forma, vamos a identificar al complemento directo, su núcleo, de la misma forma en la que identificamos al núcleo del sujeto, ¿vale? Entonces, para que lo piensen de esa manera. Entonces, al hacer la sustitución, pues tengo que pensar en sustituir en concreto a grietas, ¿no? Que grietas es un plural femenino y por eso hago la sustitución. ¿Por qué cosa? ¿Qué pronombre usamos acá? Por las, ¿no? Exacto. Entonces diríamos los árboles grandes, perdón, las muestran en sus troncos, donde ese las sigue siendo el complemento directo, obviamente, ¿no? Ya sustituido, que es como la dinámica que se encuentran o que se van a encontrar en sus exámenes. De una u otra forma, que ya las hemos visto, se van a encontrar este formato o esta dinámica de pensar a las oraciones, ¿vale? Sí, queda más claro esto del núcleo del complemento directo, igual que el sujeto entonces. Vamos a ver la tercera. A los niños del kinder los regañaron durante el recreo. ¿Cuál es el verbo acá? Regañar, ¿no? Regañaron. ¿Qué sujeto me indica ese verbo regañaron? Es tácito. Así es, ¿no? Efectivamente, es un sujeto que no está presente en la oración, que no viene ahí, pero igual existe, ¿no? Podría ser un ellos, como podríamos pensar los maestros, por ejemplo, ¿no? Así, haciendo suposiciones, evidentemente. Y entonces diríamos que toda la oración, ¿qué va a ser? Pues predicado. Recuerden que si el sujeto es tácito, toda la oración se desempeña como predicado. Hoy. Entonces, todo es predicado. Borré lo del predicado de aquí arriba, ¿verdad? O creo que nunca lo puse. Lo pongo. Recuerden que tenemos un sujeto tácito. Lo vamos a poner si quieren por acá. Sujeto tácito, que sería, digamos, ellos. Exacto, también puede ser un ustedes, es correcto, González. Igualmente puede ser ustedes. Puede ser ellos, ellas, ustedes, cualquiera de las opciones. Entonces, ya sabemos que el núcleo de ese predicado efectivamente va a ser regañar. ¿Qué tipo de verbo es regañar? Por ahí dicen que transitivo, pero también dicen que intransitivo, ¿no? Piénsenlo, ¿no? ¿Puedo decir ellos regañaron? Porque la idea sería esa, ¿no? Sujeto, ellos. Verbo, regañaron. ¿Completé ya un significado si digo ellos regañaron? ¿O necesito decir forzosamente a quién para que logre entenderse? Falta decir a quién, ¿vale? Por eso, de hecho, ya aquí el los ya nos está indicando a quién regañan, ¿no? Específicamente. ¿A quién refiere este los? A los niños del kinder, ¿no? Efectivamente, a ellos, a los niños del kinder. Entonces, el verbo regañar es un verbo transitivo. Piénsenlo así. Cuando tengan la situación del verbo, piénsenlo con un sujeto y al verbo juntos, ¿no? Como en este caso, ellos regañaron y pensar, necesito más información o lo puedo dejar así. Yo creo que es bastante claro que necesitamos decir a quién forzosamente para que el verbo regañar se entienda. Entonces, por el contexto es transitivo. No, en realidad el verbo regañar siempre va a ser transitivo, ¿no? eh, Incluso si tú dices, me regañaron, ¿no? Específicamente, ese me está diciendo a mí, pero yo no puedo decir nada más regañaron o ellos regañaron. Tengo que decir forzosamente a quién, de manera obligada. Entonces necesito forzosamente de más información, ¿vale? Entonces no es intransitivo en ningún contexto el verbo regañar. Siempre va a ser transitivo, de hecho. Recuerden, hay algunos que sí, en ciertos contextos. Durante el receso es circunstancial de tiempo, efectivamente, ¿no? Entonces vamos a señalar acá qué complementos tenemos a los niños junto con ese los, que son la misma cosa, son el complemento directo, solo que ese los
nos está diciendo que más adelante él va a sustituir a los niños. ¿Y qué sería durante el recreo? Como estamos diciendo, ese durante nos habla de un momento, ¿no? Efectivamente, ¿cuándo regañaron a los niños del kinder? Durante el recreo, ¿vale? Entonces ahí tenemos otro complemento circunstancial, en este caso de tiempo. Circunstancial de tiempo. Y si tuviéramos que pensar en la sustitución, pues nada más quitamos a los niños en concreto, ¿vale? Y nada más diríamos, los regañaron durante el recreo. Y ese los, como hemos dicho, sigue siendo el complemento directo. Ok, ¿sí? ¿Vamos claros? Para aquellos entonces que tienen la duda o que tenían la duda, hasta ahorita nada más hemos encontrado complementos directos, ¿no? Los que tenían duda con complemento directo alcanzan a notar estos elementos que hemos ya mencionado antes, como tiene que haber forzosamente un verbo transitivo, ¿no? Si no hay verbo transitivo, no va a haber complemento directo. Entonces, por eso lo primero que tienen que hacer, recuerden, es identificar al verbo y pensar qué tipo de verbo es ese específicamente, ¿vale? No me queda claro lo del complemento directo de la 3. ¿Por qué? ¿Por qué no queda claro? O sea, ¿tú crees que debería ser otro tipo de complemento o cuál es la situación? Aquí, ojo, si nos guiamos nada más por las preguntas, ¿qué pregunta podríamos aplicar aquí para decir a los niños del kinder? ¿Una quién? ¿No? Efectivamente. Si yo pregunto a quién al verbo, ¿a quién regañaron? A los niños del kinder. Ahí, ajá, ahí está la pregunta. ¿Por qué no puede ser complemento indirecto? Por eso les digo, ¿no? Recuerden lo que ya les he comentado. Si solo me guío por las preguntas, de pronto, si pregunto a quién, recuerden que qué complementos pueden responder a la pregunta a quién, tanto directo como indirecto, los dos específicamente, ¿vale? Pero entonces, ¿por qué no en este caso puede funcionar como un complemento indirecto? Porque estamos diciendo que el verbo regañar es un verbo transitivo, efectivamente, por el verbo, así como lo están diciendo Coronel y Navarro. Bien, efectivamente, porque el verbo regañar es un verbo transitivo y al ser un verbo transitivo, les acabo de repetir en dos ocasiones más, ¿no? Forzosamente obligatoriamente, si hay un verbo transitivo, tiene que haber complemento directo. Aunque ese grupo de palabras responda a una quién, como lo podría ser un complemento indirecto, aunque esté introducido por preposición a, como lo podría ser un complemento indirecto, no lo es, no es tal cosa porque el verbo regañar es un verbo transitivo. Y si mi verbo es transitivo, forzosamente tendrá que haber, les repito, complemento directo. Luego piensen también en la sustitución. ¿Qué les parece la sustitución? Bueno, es que, ojo, ¿no? Por eso luego les digo, la idea de pensar en cómo se escucha es problemática, porque a lo mejor si hicieran la sustitución de les regañaron durante el recreo, pues a lo mejor a algunos de ustedes les suena bien, ¿no? Si dijéramos les regañaron durante el recreo, ¿a cuántos de ustedes dicen, ah, se escucha bien, se escucha algo normal? Probablemente varios, ¿no? Entonces ahí también ese es como el truco, ¿no? Ese es el truco de pronto del examen, que les ponen, les regañaron durante el recreo y ustedes tienen que definir, ¿está bien o está mal decirles regañaron durante el recreo? Sabemos que no, porque el verbo regañar es transitivo y por lo tanto debería tener un pronombre que sustituya a complemento directo y no a complemento indirecto. Entonces, ahí tenemos la situación. Probablemente para otros sea evidente que decir les regañaron está mal, ¿no? Fonéticamente a lo mejor les suene mal específicamente. Pero por eso luego les digo, ¿no? Guiarse de oído es problemático, ¿vale? Entonces, por eso tenemos que pensar en mi verbo es transitivo o intransitivo. Y ya así sé con certeza si la sustitución es por las o los en este caso, o por les, en todo caso, si fuera complemento indirecto. Entonces, si el verbo es intransitivo, el complemento es indirecto. Así es, Velázquez, ¿no? Es lo que ya habíamos comentado. Si quieren, al final hacemos como una especie de resumen sobre ello, ¿no? Entonces, les es para complemento indirecto, correcto, Espinosa. Le y les sustituyen a complemento indirecto, ¿sí? Eso es algo que mencionamos dentro de las características del complemento indirecto, pero lo puedes retomar así. La, las, lo, los sustituyen a directos. Le y les sustituyen a indirectos. También me, te, se y nos, efectivamente, en algunos casos. Bien. Vale, vamos más claros, espero, ¿no? Vamos al siguiente ejemplo. Me han enseñado los resultados de la prueba. ¿Qué pasa en esta oración? Otra vez tenemos un sujeto que no está presente, ¿no? Otra vez tenemos un sujeto tácito. Bien.
que sería igualmente ellos o ustedes, cualquiera de las dos cosas. Y por lo tanto, toda la oración es predicado. Bien. Núcleo, tenemos estos verbos enseñado, pero junto con el han, las dos cosas juntas. Recuerden que llegamos a mencionar algo que se llaman verbos compuestos, ¿no? El auxiliar haber más un pasado participio no se separan, vienen juntos como un solo verbo, ¿vale? Entonces aquí el núcleo es han enseñado. Habría que pensar qué tipo de verbo es, el que nos importa obviamente es enseñar, ¿no? ¿Qué tipo de verbo es enseñar? Puedo decir, ellos han enseñado transitivo, ¿no? Tengo que decir qué han enseñado o tengo que dar más información para entender al verbo enseñar. No puedo decir nada más, José enseña. Tengo que decir matemáticas, español, a sumar, yo qué sé, ¿no? Hay distintas cuestiones. Entonces, los resultados de la prueba, efectivamente, trae contexto a la oración. ¿Qué sería ese los resultados de la prueba? Si estamos diciendo que enseñar es un verbo transitivo, forzosamente, como les acabo de decir, tiene que ser complemento directo. Bien. ¿Y qué es ese me? Ahorita acabamos de mencionar cuáles son los pronombres que sustituyen a complemento indirecto, ¿no? Exacto. Justo es un complemento indirecto. Me, a mí. Entonces ya no digo, a mí me han enseñado los resultados de la prueba. Simplemente decimos, me han enseñado. Entonces, los resultados, el qué sería el complemento directo. Aquí se aplicaría el a quién para el complemento indirecto. ¿A quién le han enseñado? A mí. Ese me refiere a mí, ¿no? Específicamente. Entonces, ojo. Vean cómo lo que ya les he venido comentando, a veces funciona lo de hacer las preguntas y es sencillo con eso, pero a veces como las preguntas pueden funcionar para más de un tipo de complemento, pues se puede generar confusión. Por eso pensamos más bien en el tipo de verbo, ¿no? Hay que pensar siempre en el tipo de verbo para saber si hay directo, indirecto o lo que sea. Vale, si quisiéramos sustituir, obviamente ahí me los han enseñado, justo. Ahí estaríamos sustituyendo a los dos elementos, tanto al directo como al indirecto. Me los han enseñado, ¿vale? Bien, perfecto. Donde me es el indirecto que ya decíamos, los resultados de la prueba y han enseñado pues nuestro verbo, ¿vale? Veamos la siguiente. ¿Puede repetir por qué me es complemento indirecto por fin? Porque lo que estábamos diciendo, entonces el complemento indirecto sustituye al pronombre. Más bien al revés, ¿no? El pronombre sustituye al complemento indirecto, ¿vale? Podría ser también me los enseñaron. Sí, puede ser me los enseñaron. Lo único que estás haciendo ahí, Gutiérrez, es quitar al auxiliar haber, ¿no? O sea, es como otro tiempo verbal, pero la idea es la misma. Lo único que hiciste ahí fue cambiar el tiempo del verbo, pero sigue siendo en esencia lo mismo, ¿sí? La 3 lleva un complemento circunstancial. Sí, circunstancial de tiempo acá, en la tercera. Entonces, les reitero, me es un complemento indirecto porque refiere a mí, ¿vale? Y recuerden que ese es un a quién, efectivamente. Entonces, ahí tendríamos esta situación con respecto al complemento indirecto. Piénsenlo así, me a mí, te a ti. ¿Qué otra tenemos? Se a ustedes, ¿no? Específicamente, nos a nosotros. Entonces piensen cómo ese me, te, se, nos sustituyen a mí, a ti, a ustedes, a nosotros, ¿vale? Y desde ahí podemos ver cómo funcionan como complemento indirecto. Sí, efectivamente, Arriaga. Yo creo que es lo mejor que pueden hacer es enfocarse en el verbo, como lo escribes tú al final, ¿no? El verbo me va a decir si hay complemento directo o indirecto, más allá de la pregunta. Enfóquense más bien en el tipo de verbo más que en la pregunta, pero sí, efectivamente. Bueno, vamos a las 5. No quiero invitar a José y a Pedro y a mi fiesta. ¿Quién es el sujeto acá? Tácito, yo, efectivamente. Estoy hablando desde un quiero, yo, efectivamente, ¿no? Entonces, no se menciona, tendrá que ser tal cosa. Tenemos un sujeto tácito, que es un yo, y por lo tanto toda la oración está funcionando como el predicado, ¿no? ¿Cuál es nuestro núcleo? Invitar, ¿sí? El verbo invitar
La palabra no es un adverbio, sí. No es un adverbio de negación, efectivamente. Está afectando al verbo. Pero, ojo, ¿eh? Tenemos dos verbitos, sí. Pero, ¿cuál es importante? ¿El quiero o el invitar? El que está conjugado, ¿no? Recuerden que el verbo conjugado es el que nos importa. ¿Se acuerdan cuando decíamos un verbo que no está conjugado, un verbo que en este caso es impersonal, perdón, no personal, como en este caso el infinitivo invitar, no me da mucho sentido. Yo no puedo decir nada más invitar a José y a Pedro a mi fiesta. Vean cómo necesito ese quiero. Ese quiero es más importante porque me ayuda a entender más el contexto de la oración y a saber qué está sucediendo por ahí, ¿no? Entonces, no puedo decir nada más, no invitar a José y a Pedro. Cuando digo quiero, entonces veo que tiene mayor relevancia o mayor importancia porque es el que le da sentido a toda la oración, ¿no? Efectivamente. Entonces, el núcleo es el verbo querer. Ahora piensen, ¿qué tipo de verbo es querer? En este contexto, ¿no? Porque a lo mejor en distintos contextos podríamos pensar que sí, si yo digo yo no quiero, de pronto puede parecer intransitivo, pero estoy dando más contexto, ¿no? Estoy diciendo que no quiero, ¿vale? Entonces, como estoy diciendo que no quiero, invitar, ¿no? Efectivamente, transitivo. Entonces, invitar. Invitar es el complemento directo. Ojo, pensemos, ¿no? Solito o junto con a José y a Pedro. A José y a Pedro también, ¿no? Efectivamente, porque son en sí los sustantivos, como las palabritas más importantes acá. De invitar hasta Pedro, exacto, ¿no? En este caso. Vale. Ay, se pegó, perdón. Los verbos también pueden ser complementos, así es. Los verbos pueden ser complementos dependiendo de qué tipo de verbo. ¿Te acuerdas, Hernández, que les puse? Los verbos infinitivos pueden ser sustantivos, los verbos en pasado participio pueden ser adjetivos y los verbos en gerundio pueden ser adverbios. Entonces, desde esta dinámica o desde esta idea, podemos pensar que entonces un verbo infinitivo, si funciona como sustantivo, hace todo lo que podría hacer un sustantivo. Entre esas cosas, ser un complemento directo. Entonces, sí, un verbo en infinitivo puede ser un complemento directo, sin ningún problema, ¿vale? Pero porque está más funcionando como un sustantivo. Circunstancial del lugar, es correcto. A mi fiesta. ¿A dónde no quiero invitar a José y a Pedro, perdón? A mi fiesta. Entonces, vamos a nada más a señalar acá las cosas que estamos mencionando. Esto era el predicado, esto era el complemento directo y a mi fiesta es el complemento circunstancial de lugar. Si quiero sustituir a José y a Pedro, ¿cómo quedaría ahí la sustitución? No quiero invitarlos o no los quiero invitar, ¿no? Cualquiera de las dos formas. Ustedes pueden pegar el los al final del invitar o pueden ponerlo antes, ¿no? Cualquiera de las dos formas es válido. Bien, pero sí, están en lo correcto. Invitarlos o lo que decíamos, no los... ¿Qué pasa con el no? Pues no tiene una función específica. En realidad, ahí su funcionamiento es más con el verbo. Al ser un adverbio, recuerda que los adverbios lo que hacen en concreto, sobre todo, es modificar al verbo. Entonces, lo único que hace es mantenerlos la idea de que se trata de una negación. Es como si formara parte del núcleo, de hecho. Si quieren, pueden extender el circulito de quiero para considerar que el no también está formando parte de ese verbo. Es como una forma negativa del verbo, ¿vale? Ok. Y veamos el último ejemplo. Cansados estaban todos los corredores al finalizar la carrera. ¿Cuál sería el sujeto? Los corredores, ¿no? Todos, desde todos. Todos los corredores, ¿vale? Efectivamente. Aquí sí está presente el sujeto. Bien. Todos los corredores, que ya saben que de pronto se puede poner en medio sin ningún problema, ¿no? Y el resto de la oración sería el predicado.
donde obviamente nuestro núcleo va a ser ahí ese cansados. Perdón, no ese cansados, el estaban, ¿no? El verbo. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Exacto, corredores, el sustantivo, ¿no? Si tenemos sustantivo, regularmente va a ser el sustantivo. Entonces, efectivamente, corredores sería el núcleo ahí de nuestro sujeto. Muy bien. Ya dijimos que estaban es el núcleo de nuestro predicado. Ahora piensen, ¿qué tipo de verbo tenemos ahí entonces? No es transitivo, ¿eh? Es copulativo, efectivamente. Es un verbo copulativo, efectivamente. Hay dos verbos y los dos están conjugados. A ver, ¿cuáles son, compañera? ¿Cuáles crees que son los dos verbos que están conjugados? Sí hay dos verbos, pero solo uno está conjugado. ¿Cuál es el otro, aparte de estaban, que tú piensas que está conjugado? Cansados, ok. Ahí cansados no está funcionando como verbo. ¿Cómo que está funcionando la palabra cansados acá? Como adjetivo, es decir, si tenemos un verbo copulativo, si es, ajá, como característica, tú misma lo dices, ¿no? Entonces, si es un adjetivo y tenemos un verbo copulativo, ¿qué tipo de complemento va a ser ese cansados? Justo, atributo, ¿no? Correcto. Entonces, es lo que vamos a identificar en esta oración. Ahí tenemos predicado, predicado, y efectivamente este cansados no está funcionando, les reitero, como un verbo, aunque tenga la terminación en ados como si fuera un pasado participio, lo que les acabo de decir, ¿no? Si puede tener forma de pasado participio, pero me está hablando de una característica, no está funcionando como verbo, está funcionando como adjetivo, ¿vale? Entonces, piénsalo o piénsenlo de esa forma. ¿Sí? Si me habla de una característica, es un adjetivo. Aunque tenga forma de pasado participio, es un adjetivo, ¿vale? Entonces, ahí, cansados sería nuestro atributo, la característica. Vean cómo guarda la concordancia, ¿no? Cansados, plural masculino, todos los corredores, plural masculino también. O a concordancia entre el atributo y entre el sujeto, que dijimos que es una de las características, ¿no? Y al finalizar la carrera, ¿qué creen que sea? El otro verbo es finalizar, exacto, ¿no? Pero ahí no está conjugado, entonces no tiene como esa gran relevancia. La tiene, pero no tiene la gran importancia que tiene en todo caso el verbo estaban, ¿no? Que ese sí es el que está conjugado. Entonces ahí pensemos en que al finalizar la carrera nos habla de qué cosa. Tiempo, ¿no? No de lugar, de tiempo. Nos habla de un cuándo, ¿no? Específicamente. Entonces, ¿cuándo estaban cansados todos los corredores? Al finalizar la carrera, ¿vale? Sí, efectivamente, Domínguez. Si tenemos un verbo copulativo, ya no va a haber complemento directo. Esto recuérdenlo bien. Si tengo un verbo que es copulativo, no hay complemento directo. Podrá haber, en todo caso, un atributo o complementos circunstanciales, pero nada más. ¿Sí? Circunstancial de tiempo. Sí, son entretenidos y espero que cumplan su cometido de pues tratar de resolver algunas cuestiones y de que repasemos y practiquemos y vayamos como mecanizando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tratar de mecanizar por ahí el proceso para identificar estos elementos. ¿Se va entendiendo? ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a lo que hemos planteado hasta ahora? Espero que vaya quedando más clara entonces la idea del sujeto, del predicado, creo que cada vez está más, pero sobre todo con el complemento directo e indirecto, ¿no? Entonces, eso recuérdenlo bien. Lo que les estaba comentando, voy a cambiar esto brevemente. Si ahorita si quieren plantear alguna pregunta. Ah, ¿cómo quedaría la sustitución? Aquí sí podemos sustituir, ¿no? ¿Qué pronombre puede sustituir al atributo? Así es, coronel. Si hay atributo, no hay complemento directo, ¿vale? Lo. Recuerden que el pronombre que sustituye a los atributos es lo, ¿vale? En el sujeto, ¿qué tipo de palabra es? Ah, es un determinante. Déjame, hago la sustitución, ahorita te hablo de ese todos, ¿vale? Entonces, la sustitución nos quedaría así. Voy a reordenarla. Todos los corredores, voy a poner primero el sujeto para que sea más claro. Corredores lo estaban al finalizar la carrera. Así nos quedaría la sustitución.
Todos los corredores lo estaban al finalizar la carrera, donde este lo estará refiriendo a cansados específicamente, ¿vale? Entonces recuerden, lo es el pronombre que podría sustituir a un atributo. Entonces, volviendo a tu pregunta, González, de este todos, recuerda que hemos dicho que corredores es el núcleo, ¿no? Específicamente, corredores es el núcleo. Y si tú ya tienes un núcleo como lo es corredores, recuerda también que luego ciertas palabras, dependiendo del contexto, pueden funcionar como distintas cosas. En algún contexto, todos podría ser un pronombre, ¿sí? Si mi oración dijera, todos estaban cansados al finalizar la carrera, ese todos sería un pronombre. Pero como sí está el sustantivo que refiere a los corredores, vamos a considerar que este todos es más bien un determinante, un adjetivo. Específicamente sería un adjetivo indefinido, ¿vale? Este todos sería aquí, en este contexto, un adjetivo indefinido, porque está presente el sustantivo. Si nos lleváramos al sustantivo y solo dijéramos todos estaban cansados, ahí sería pronombre. ¿Me explico? ¿Cómo se le llama a la clasificación de los verbos transitivos e intransitivos? Ah, los verbos transitivos o intransitivos son verbos predicativos, ¿vale? Verbos predicativos. Así esté el verbo copulativo, puede haber complemento indirecto. Ah, tampoco, ¿no? Igual, básicamente el verbo copulativo anula a complemento directo y a complemento indirecto. Solo podrá haber, perdón, atributo o circunstanciales, cualquiera de esas dos cosas. Cuando el verbo es copulativo, solo atributo o circunstanciales. ¿En qué casos no se puede hacer sustitución? ¿No se podría decir al finalizarla? Sí, claro, efectivamente. ¿Ahí qué estarías haciendo si dices al finalizarla, Navarro? Estás identificando que la carrera es el complemento directo, pero del verbo finalizar, ¿no? Ahí como tenemos otro verbito, recuerda que si hay más de un verbo, cada verbo puede tener a su propio complemento directo, a su propio atributo, a su propio sujeto, etcétera, ¿no? Entonces, pero aquí solo nos enfocamos al verbo estaban. Todo lo que dijimos acá sobre el atributo y sobre el circunstancial de tiempo es en relación al verbo estaban específicamente, ¿vale? Eh, y finalmente, la carrera sí es complemento directo, pero del verbo finalizar, no del verbo estar. ¿Va? ¿Se entiende esto? Entonces, antes de terminar, porque ya se nos fue el tiempo, quiero hacerles rápidamente el esquemita que les iba a proponer, nada más para que lo recuerden y ojalá que les pueda servir de algo. Bueno, no es un esquema, simplemente es como una especie de cuadrito. Entonces, tipo de verbo, vamos a poner de un lado, y del otro lado, complementos, o sea, los complementos que pueden aparecer dependiendo del tipo de verbo que tengamos. Yo creo que muchos querían que hiciéramos esto, entonces vamos a hacerlo rápidamente. Entonces, si mi verbo es, empecemos con transitivo. ¿Qué tipo de complementos me voy a poder encontrar? Complemento directo, puede haber complementos indirectos y complementos circunstanciales. De los que hemos visto, hay otros tipos de complementos, ¿no? Pero de los que hemos visto son los que nos vamos a encontrar por acá, ¿vale? Ah, o complementos, ¿qué otros? Predicativos, ¿sí? Pero predicativo solo si señala característica del sujeto, recuerden, ¿vale? Entonces, habrá complemento predicativo con verbo transitivo solo si estamos señalando una característica del sujeto, ¿ok? Si mi verbo es intransitivo, ¿qué sucederá ahí? Ya no voy a encontrar complemento directo. Lo que voy a encontrar en todo caso sería complemento indirecto, complementos circunstanciales o complementos predicativos. Igual, si tuviéramos en todo caso un adjetivo, ¿sí? Estoy haciéndolo abreviado para que no nos lleve mucho tiempo y puedan iniciar su siguiente clase. Solo lo mismo que pusimos arriba, solo se señala característica del sujeto. Y el otro tipo de verbo que nos interesa, que es el copulativo. Si mi verbo es copulativo, entonces solo nos vamos a encontrar, perdón, atributo y complementos circunstanciales. Son las cosas que nos vamos a poder encontrar.
¿Sí? ¿Se entiende? Espero que se entienda más o menos aquí con respecto a esto. En el atributo, ¿cree que pueda añadir que cuando hay un atributo no hay complemento directo? Ah, sí, lo podemos agregar si quieren. Ok. Si hay atributo, no puede haber CD, o sea, complemento directo, ni CI, ay, ni complemento indirecto. ¿Vale? Entonces, a lo mejor les ayuda, a lo mejor les sirve hacer estas relaciones. Ya les digo, si tengo un verbo transitivo, sé que tiene que haber forzosamente, aquí si quieren al lado del directo le ponemos obligatorio, ¿no? El complemento directo es obligatorio completamente si hay verbo transitivo. Puede haber indirecto, puede haber circunstancial o puede haber predicativo. Para que haya predicativo, tiene que haber característica del sujeto. ¿Vale? Intransitivo, solo puede haber o indirectos o circunstanciales mayormente. Si hay complemento predicativo, es porque habrá otra vez característica del sujeto. Y si el verbo es copulativo, solo puede haber atributo y complementos circunstanciales. Y no puede haber complementos directos ni complementos indirectos. ¿Vale? Entonces esto, captúrenlo, tómenle una fotito, algo que les puede servir bastante al momento de hacer el análisis de la oración. Bueno, pues listo, chicos, terminamos. Siempre me paso por 5 minutos, perdón, Ricardo. Este, el lunes tenemos el examen, échenle una estudiadita, espero que hayamos aclarado dudas y pues nada, ya lo estaremos revisando juntos ese mismo lunes, los resultados, ¿vale? Que tengan buen fin de semana, ahora sí, es viernes. Se cuidan, que estén muy bien.